Continuemos con la presentación. Vamos al módulo final, análisis de sensibilidad. Para llegar a este punto, hagamos un review de todo lo visto hasta este momento. Hemos partido por la forma básica de nuestro modelo de programación lineal, ¿no? En este caso era un modelo de dos variables de decisión, x1 y x2, que hacen referencia a la cantidad de producto que se tiene que producir, ¿no? Del producto 1 y del producto 2. Las unidades, lógicamente, ya están definidas, ¿no? Y este modelo tiene tres restricciones asociadas a tres recursos: el recurso 1, el recurso 2, recurso 3. El recurso 1 son 100 unidades disponibles, 80 y 40 respectivamente. En el modelo, una vez que hemos introducido la forma básica del modelo al software, el software automáticamente le ha adicionado variables de holgura. Estas son SX3, SX4 y SX5. Cada una de ellas hace el papel de variable básica en el cuadro inicial, es decir, mide el nivel de estos recursos en el momento en que no hacemos nada, ¿no? Entonces el valor de cada uno de estos correspondía a la disponibilidad de ese recurso en ese momento. Pero haciendo correr el modelo, al final hemos logrado un cuadro óptimo. El cuadro óptimo nos está lanzando el máximo de utilidades que podemos lograr produciendo x1 y x2 en una mezcla óptima, que es x1 igual a 20 y x2 igual a 60, ¿sí? Entonces el máximo de utilidades que podemos lograr produciendo x1 y x2 son 180 unidades, cumpliendo estas restricciones. Adicionalmente, sabiendo ya el número de unidades que tenemos que producir, el modelo se resuelve con una variable básica adicional, que es SX5. SX5 lo que está midiendo son las unidades de recurso que sobran, en este caso las unidades de recurso 3. ¿Por qué? Porque SX5 está asociada al recurso 3. Entonces, partiendo de este punto, hemos podido clasificar nosotros los recursos como abundantes o escasos. Cuando un recurso era abundante, cuando tenía un sobrante, es decir, cuando una variable de holgura, como es en este caso el SX5, tenía un valor. En otras palabras, cuando tenemos una variable de holgura que es variable básica, es decir, que está en la base. En este caso, SX5 es la única variable que está en la base. Las otras variables básicas son x1, x2 y z. x1, x2 y z. Por tanto, SX3 y SX4, que estaban asociadas a los sobrantes de recurso 1 y 2, como no están en la base, son variables no básicas, su valor es 0. Como su valor es 0, significa que no sobra nada de ese recurso. En otras palabras, todo se ha usado. Teníamos 100, se han usado los 100 y por tanto este recurso se clasifica como recurso escaso, ¿no? Listo. Entonces, este es el punto de partida, ¿no? Saber cuál es la característica de los recursos que están asociados a nuestro modelo. Entonces, ahora vamos al paso siguiente. Y el paso siguiente consiste en hacer el análisis de sensibilidad. Entonces, voy a usar esta parte teórica, esta presentación, para hacer referencia a qué es el análisis de sensibilidad. Dice: el análisis de sensibilidad se relaciona con la cuantificación de los efectos en la solución óptima de cambios en los parámetros del modelo matemático. ¿Qué quiere decir? Que tengo yo unos parámetros fijados de inicio. Aquí el parámetro es 3 y 2, que me permiten valorar la función objetivo. Aquí tengo coeficientes tecnológicos que me dan la tasa de utilización del recurso 1 en el proceso de producción de x1 y de x2. Y tengo una disponibilidad de 100. Asumo en una primera etapa que estos parámetros son invariables. Sin embargo, la realidad plantea otra cosa, ¿no? Plantea que estos parámetros sí pueden variar. Entonces aquí dice eso, ¿no? Cuando escribimos un modelo, damos por aceptado que los valores de los parámetros se conocen con certidumbre, pero en la realidad no siempre se cumple que los valores sean verídicos, ya que, por ejemplo, las variaciones de los costos de los materiales, de la mano de obra o el precio de un producto ocasionan cambios en los coeficientes de la función objetivo. Asimismo, las demoras en los envíos de los proveedores, las huelgas, los deterioros no previstos y otros factores imponderables generarán cambios en la disponibilidad de recursos. Entonces, ¿de qué se trata el análisis de sensibilidad? De evaluar estos cambios, ¿no?, en el modelo matemático. Y estos dos esencialmente se agrupan en dos partes, ¿no? Los cambios en los coeficientes de las variables de decisión en la función objetivo, es decir, las ganancias por unidad de variable de decisión,
o el segundo grupo grande, los cambios en los lados derechos de las restricciones que definen el modelo, es decir, la cantidad de recursos disponibles, las disponibilidades. Existe también la posibilidad de que los cambios se concentren en la matriz A, es decir, en los coeficientes tecnológicos, en los elementos de la matriz insumo-producto, pero que son muy difíciles de cuantificar y por tanto en estos casos se aconseja correr de nuevo el modelo, ¿no? No se puede evaluar directamente los efectos en la función objetivo de estos cambios, es preferible hacer correr el modelo de nuevo. En primera instancia veremos el tema de el coeficiente, de que solo un coeficiente cambie. Entonces vamos a empezar con nuestro modelito que habíamos tomado como referencia y vamos a comenzar con las variaciones posibles en los coeficientes de la función objetivo. Este es el modelo que hemos tomado de inicio, que es este, ¿no? 3x1 más 2x2. Esta es entonces la representación gráfica del modelo, del área de factibilidad de nuestro modelo. Aquí está restringida el área de factibilidad por tres restricciones, ¿no? 1, 2 y 3. En este conjunto hemos hallado el óptimo, que es 2060 y el valor de z es 180. Cualquier cambio en realidad lo deberíamos evaluar en función al valor de la función objetivo, porque ese es nuestro máximo de utilidades. Entonces, si va a cambiar el coeficiente 3 o 2 de nuestra función objetivo, que es lo que estamos evaluando ahora, cambios en C, es decir, en la función objetivo, en los coeficientes o en los parámetros de la función objetivo, va a afectar directamente al valor de la función objetivo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si cambia este coeficiente 3 o este coeficiente 2, el valor también se va a modificar. Entonces, en esta primera parte lo que queremos ver es cómo evaluamos el impacto de cambios en estos coeficientes al valor de la función objetivo, ¿no? En la segunda parte será evaluar los cambios en el lado derecho, las disponibilidades, sobre el valor de la función objetivo. Entonces aquí esta presentación es interesante porque nos permite, se dan cuenta aquí, tener primero visualmente cambios en la inclinación. Esta es la nueva inclinación de la función objetivo si B disminuye en 1.5. Entonces vamos haciendo eso, ¿no? ¿Sí? Va disminuyendo más este valor, o sea, el coeficiente que inicialmente era 3 va variando. Y si va variando, automáticamente la pendiente de la función objetivo cambia y el valor objetivo, si se dan cuenta con estas variaciones, permanece. Pero permanece hasta cierto límite, ¿sí? A partir del cual, fíjense, ya este no es el punto más alejado. Este es el nuevo punto alejado. El nuevo punto óptimo entonces, ¿no? Cambia ya de este punto a este punto. Antes, con la inclinación de 3, la solución óptima era x1,20, x2,60. Si esto cambia a este valor, el nuevo valor óptimo será x1,40 y x2,20, ¿sí? Entonces se puede modificar la base, se puede modificar los valores de x1 y de x2. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos ver en esta primera parte? El rango de variabilidad. Quiere decir eso que para que una variable y adopte un valor mínimo o un valor máximo, ¿cómo tenemos que trabajar esto? Entonces leamos esta parte, dice el rango de variabilidad para una variable y, es decir, x1 o x2, es el rango de valores donde puede estar el coeficiente de la variable y de la función objetivo y seguir siendo óptima la solución encontrada. Dice, por ejemplo, la variación en el valor de la función objetivo puede calcularse entonces multiplicando este incremento o decremento por el valor que tiene la variable y. El nuevo valor de la función objetivo se obtiene sumando tal incremento al valor del óptimo anterior. Bueno, muy teórico, ¿no? Entonces vamos nosotros al tema práctico. Vamos a seguir manejando nuestro modelo y lo que vamos a hacer es ver la posibilidad de que x, que este 3 cambie, ¿no? El precio, digamos, de x1 cambie o el coeficiente de utilidad de x1 cambie. Entonces aquí adoptemos eso. Vamos a poner entonces en esta parte nuestro modelo. Voy a borrar esto. Aquí está nuestro modelo. ¿Qué pasó? Vamos. Control V. Entonces aquí le vamos a poner análisis de sensibilidad
de C sub I, ¿sí? Es decir, pues, coeficiente de la función objetivo. Ya. Entonces, actualmente C1 es igual a 3, ¿sí? Y C2 es igual a 2. Entonces supongamos que si C1 es la utilidad por unidad producida del producto 1, y bueno, lógicamente C2 es la utilidad, vamos a poner eso, la utilidad por unidad producida del producto 2, eso es C2. Entonces aquí la pregunta dirá, ¿cuál es el valor de la función objetivo si la utilidad por unidad cambia en 0.50? La utilidad por unidad más bien disminuye en 0.5 pesos. Listo, primero. Y la segunda pregunta, la actual base se mantiene. Listo, entonces queremos saber dos cosas, ¿no? Le vamos a poner este inciso 1, inciso 2, y lo importante es interpretar qué es lo que está pasando. Lo primero, dice que C inicial, vamos a poner C inicial es 3, C1 inicial sería, ¿no? Porque es del producto 1, digamos que es del producto 1. C inicial tiene un valor 3. ¿Cuál es el valor de la función objetivo si la utilidad por unidad del producto 1 disminuye en 0,5? Entonces C1 inicial es 3, es este valor, ¿no? Y C1 final, ¿qué va a pasar con C1 final? Dice que va a disminuir en 0,5, entonces esto se va a convertir en 2.5. Entonces, si esto pasa, lo que nos está preguntando es cuál es el valor de la función objetivo. Está sencillo, ¿no? Simplemente calcular el decremento por la cantidad de x1 que va a afectar directamente a z. Actualmente max de z es igual a ¿qué? A 3 por x1 más 2 por x2, ¿sí? ¿Cuánto es x1 ahorita? En este momento la solución básica, x1 es 20 y x2 es 60. Entonces x1 es 20 y x2 es 60. Esto voy a copiar aquí para poder hacer una fórmula, ¿sí? Entonces la formulita, ¿qué va a decir? Va a decir el coeficiente de utilidad por unidad del producto 1 por la cantidad del producto 1 más el coeficiente de utilidad del producto 2 por la cantidad del producto 2. Entonces mi máximo de z es 180, ¿no? Es esto, corresponde entonces esto a esto, que es lo que el modelo ha lanzado, ¿no? Z 180. O sea, la pregunta 1 está fácil de responder, ¿no? Esta sería la respuesta a 1. Ahora el problema es la respuesta al inciso 2. Y la pregunta es si la base se mantiene. ¿Qué quiere decir que la base se mantenga? Si la base se mantiene, x1
x1, x2 y sx5 siguen en la base. Eso significa que se mantenga. Pero ¿cómo hago esta evaluación? Para hacer esta evaluación lo que tengo que determinar, esta es la pregunta, ¿no? Para poder saber eso, lo que necesito ver ahora es el análisis de sensibilidad dentro del TORA. Entonces, para eso, ¿qué es lo que hago? Tengo hasta este punto el óptimo, ¿cierto? Entonces salgo al menú principal. Vuelvo a cargar mi modelo, Linear Programming. Ahora aquí no voy a volver a introducir un modelo nuevo, lo que quiero hacer es seleccionar. Recuerdan que en la primera parte, como grabamos el archivo, se llamaba práctica 1, lo estoy recuperando. Lo he recuperado aquí, ¿no? Práctica 1 se llama, tiene dos variables, tres restricciones, esta es la estructura, y entonces le digo resolver. ¿Quieres guardar los datos? No, porque ya están guardados, resolvemos problema. Aquí está la variación, ya no voy a ir a las iteraciones, voy a ir directamente a la solución final. Hago enter y le digo go to output. Me va a lanzar esta ventana con valores distintos. Es un resumen diferente al cuadro de las iteraciones. Por ejemplo, dice x1 y x2 actualmente tienen el valor de 20 y 6. Sus coeficientes en la función objetivo son 3 y 2. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el margen de contribución a la función objetivo? 20 por 3, 60, y 60 por 2, 120. Listo, entonces sumando esto tengo el valor de la función objetivo en el máximo, ¿no? Porque estamos en el óptimo. Además me saca aquí un resumen de las restricciones. ¿Cuántas restricciones tengo? Tengo 3 restricciones. El lado derecho de las restricciones era inicialmente 100, 80 y 40, ¿no? Y de estos tengo un surplus, es decir, o un slack más bien en este caso, un sobrante de 20, ¿no? Lo que había lanzado inicialmente el reporte. Sobrante, este está en 0 en 0. Esto me dice que este es un recurso escaso porque se agotó, y que este recurso en realidad me está sobrando 20 unidades, ¿no? Listo, hasta ahí todo está entendible, y lo que nos interesa ahora es justo esta parte del reporte que dice análisis de sensibilidad. Entonces, para este análisis de sensibilidad, en la primera parte, como les dije, vamos a solamente evaluar el tema de cambios en C1 y C2, es decir, en los coeficientes de utilidad de X1 y de X2. ¿Cuáles son los valores originales de C1 y de C2? Es decir, de los coeficientes de utilidad, 3 y 2. ¿Sí? Entonces, a este lado, ¿qué es lo que nos está lanzando? Los rangos de variaciones. El mínimo valor del coeficiente objetivo es de 2.5 para este y el máximo de 4. El mínimo valor para C2 es de 1.5 y el máximo de 3, ¿no? Eso es importante. Entonces esta parte de aquí yo mediante una impresión de la pantalla me lo voy a llevar para poder trabajar fácilmente. ¿En dónde? En este Excel, ¿no? Ahora sí. ¿Dónde te has quedado? Aquí arriba estás. Entonces venimos. Ya está. Ahora la pregunta es, ¿se mantiene la base o no? ¿Cuál es la condición? La condición para que se mantenga la base. Condición para que la base permanezca inalterable. 1 es que el cambio en C sub i esté dentro el intervalo de variación del coeficiente en el reporte de sensibilidad. Entonces estamos evaluando a C1. C1, el nuevo valor, es decir, C1, el valor final, ¿cuánto es? El valor final es el que anotamos, ¿no? Le hemos reducido a 3 el 0.5 de variación, entonces 2.5. ¿Sí? Entonces ya, es 2.5. Ahora, ¿qué hago? ¿Qué significa eso? Significa que la función objetivo
ha bajado, digo más bien el coeficiente de C1 en la función objetivo ha disminuido a 2.5. Estoy hablando de C sub 1 asociado a X1. Entonces está dentro del intervalo de sensibilidad. 2.5 está en otras palabras entre 2 y 4, sí. Entonces aquí digo el nuevo valor, el nuevo valor de C1 está dentro del intervalo. Por tanto, la base permanece. En otras palabras, X1, X2, todo esto, X1 y X2 siguen siendo variables básicas. La situación sigue siendo la misma. Esto sigue siendo solución, tal cual. Listo. Ahora, ¿cuál es el valor de la función objetivo? ¿Cómo debería calcular yo z? Como dice la regla aquí, ¿qué tengo que hacer? La variación en el valor de la función objetivo puede calcularse multiplicando este incremento o decremento por el valor que tiene la variable. Y entonces más fácil, z, ¿cuánto es z actualmente? El máximo de z en nuestra solución era ¿cuánto? Era 180. Ahora sí, hay que sumar o restar, dice el incremento. ¿Hay un incremento o decremento? Hay un decremento. Entonces aquí hay un menos 0.5, dice por el valor de la variable que está variando, ¿no? ¿Cuál es la variable que está variando? Es x1. X1 se está alterando porque x1 está asociada a C1. ¿Cuánto es el valor de x1? El valor de x1 es 20. Entonces coloco 20. Entonces hago este cálculo. Entonces me va a salir 180 menos 0.5 por el valor de x1, esto. Y debería ser 170 el nuevo valor de la función objetivo, ¿no? Máximo z nuevo. 170, esa es la respuesta, ¿no? ¿Cierto? Sí. Entonces, es lo mismo que hacer esto aquí, ¿no? En nuestra función objetivo dijimos, el original era 30 por 20. Ahora ya no es 3, digo 3 por 20. Ahora es 2.5 por 20. Esto sigue inalterable. C2 sigue siendo 2 y X2 sigue siendo 60. Entonces yo calculo esto y me va a salir el mismo resultado, ¿no? Listo. Ahora simulemos otra parte, ¿no? Otro tipo de preguntas. Este sería el primer lote de ejercicios. ¿Qué pasa si el cambio está fuera de el intervalo? Entonces lo primero, este es el ejercicio 1. ¿Qué tipo de cambio ha impuesto este? Un cambio en C1 que está dentro del intervalo de variación C1. ¿Sí? Listo, entonces hemos hecho un ejercicio ¿sí? Cuyo cambio estaba dentro, ¿no? del intervalo. Hemos cambiado C3 de C1 de 3 a 2.5, es decir, hemos disminuido en 0.5 su valor. Y hemos corroborado que ese nuevo valor 2.5 está dentro del intervalo permitido para C1, que está asociado a X1, de 2 a 4, está dentro, 2.5 está dentro. El nuevo valor de C1 está dentro del intervalo, por tanto la base permanece. ¿Qué quiere decir? Que las mismas variables básicas siguen siendo básicas y las no básicas no básicas. No se ha modificado la base. ¿Cómo evaluamos el valor de la función objetivo? Al valor objetivo óptimo le sumamos o le restamos de acuerdo al sentido del cambio ese coeficiente de variación por el valor de la función, el valor de la variable de decisión asociado a ese coeficiente directamente, ¿no? Entonces de eso se trata la primera parte. Entonces vamos a hacer ahora un ejercicio de otro tipo, ¿no? Que esté fuera. El ejercicio 2 dirá lo mismo, ¿no? Empezaremos con esto, pero le vamos a dar un cambio más fuerte.
¿Cuál es el valor de la función objetivo si la utilidad por unidad de producto 1 disminuye en 5, digamos? No, 5 sería mucho, ¿no? Actualmente es 3, digamos que disminuye en 2. Y la pregunta es, ¿la actual base se mantiene? Listo, entonces para evaluar la función objetivo, fácil, ¿no? Puedo copiar esto mismo. De todas maneras vendré desde aquí. C1 inicial es 3, C1 final es el valor inicial 3 menos 2, está disminuyendo en 2 unidades, entonces eso va a quedar en 1. ¿Cuál es el valor de la función objetivo? Esto va a ser 1 y automáticamente lo que tendría que obtener de otra forma es 140. No es un problema ese, entonces vamos a la respuesta de la segunda parte, ¿no? Entonces vengo aquí. Respuesta a 2, ¿no? La pregunta es, ¿la actual base se mantiene? Entonces si la base se mantiene, x1, x2, x5 siguen en la base. Y veamos, ¿no? ¿Cuál era el análisis que hicimos? Necesito el intervalo de variación. Es el mismo, ¿por qué? Porque el modelo lo tenemos que manejar en su estado óptimo para hacer la evaluación, ¿no? Esto, recuerden, es el cuadro de análisis de sensibilidad en el óptimo del modelo original. Entonces ahora, siguiendo la misma lógica, dice, ¿cuáles son las condiciones para que la base permanezca inalterable? Que el cambio esté dentro del intervalo, ¿no? Entonces veremos eso aquí también. Condición para que la base permanezca inalterable. 1. El cambio de C1 esté dentro del intervalo de variación del coeficiente en el reporte de sensibilidad. El reporte de sensibilidad que nos dice que C1 puede variar de 2 a 4. En este caso, ¿cuánto es C1 final? Es 1. Entonces, el nuevo valor de C1, ahora sí aquí digo, no está en el intervalo. Por tanto, la base no permanece, o si no, la base cambia. ¿Sí? Listo, cambia. Entonces, ¿cómo evalúo el impacto en la función objetivo? Dice la regla, ¿no? El máximo de z actual, el óptimo es de 180. Y a eso le tengo que afectar. Primero por el coeficiente de variación. ¿Cuánto es? El coeficiente de variación es menos 2. Está disminuyendo según el ejercicio en 2 unidades. ¿Quién? La variable de decisión x1, cuyo nivel actual es 20, ¿no? Sí, el nivel actual es 20, ya. Entonces, ¿cuál será el nuevo valor de la función objetivo? El nuevo valor de la función objetivo será esto, menos 2 veces por el valor de la función, digo, de la variable de decisión, 140. Entonces, esto con esto es la forma rápida y, digamos, con sustento teórico. ¿Para qué? Para evaluar la función objetivo. Esto también se puede hacer, pero como se dan cuenta, no maneja el tema del impacto asociado a su variable de decisión, ¿no? Aquí estamos en una evaluación directa, ya cambió a 2 y sumamos. Aquí no, aquí estamos multiplicando, estamos afectando a la actual función objetivo, al valor de la función objetivo, por el impacto de un cambio en el valor de C sub 1, ¿no? Aquí está C sub 1. ¿Sí? Listo, con eso terminamos los cambios en C.